3. Quería hablarles del yo que se esconde detrás del yo, un yo para esconderse y engañar, del yo copresente e idéntico a todas las demás posibilidades de la realidad, al que se refiere Robert Kriller en su libro Lo Creativo. Así el autor, que no es un fenómeno histórico, quiere presentar al yo como tal. Entre el yo que uno se inventa y el yo ficcionado, los poetas cubanos, por ejemplo, hacemos un lugar al yo histórico y culpable que no puede dar el salto, el cambio a esa cadena retórica. Mientras otros autores trataron de desembarazarse de una apreciación histórica engañosa o de la tradición, nosotros estábamos embaucados por el manto de la historia, en la aparente protección de ella, y la epicidad sufrida fue más fuerte que la civilidad que requeríamos, escondiendo, como ya dije, lo íntimo y los poemas de amor en la gaveta. Tenemos una historia de la literatura desde el siglo XIX como un estudio de deber patriótico, y ese es, a mi modo de ver, un modo obsoleto de escribir la historia de la literatura y el deber ser del yo. La literatura ya no puede pensarse como espacio espiritual de la nación solamente, como imagen-nación, sino que debe retroactuar con el exilio de aquí y de ahora en el espacio nada espiritual de nuestras circunstancias de desperdigamiento y de olvido, porque el problema es la continuidad del yo para lograr ese milagro, ese yo sin garantías, ávido de experiencias y de mutaciones. Tenemos la mala imitación y la resonancia como destino, dos de los peores males que atacan al poeta. Si los que escriben tuvieran el valor de declararse existencias utópicas, entonces no haría falta esa dudosa utopía, algo que se suele llamar cultura y en la que se lucha por un sitio, ha dicho la poeta austriaca Ingeborg Bachmann. Porque la cultura no redime jamás de la no vida. ¿Y se puede prescindir de alcanzar una utopía que está condenada de antemano al fracaso? En el mundo actual cada vez se lee menos poesía, se le arrincona y manosea para fines diversos, ya sean comerciales o políticos. Nos movemos por calles por donde caminaba Manuel de Sequeira cuando un soldado español hacía la guardia, que dio nombre al poema La Ronda. Caminamos por Centro Habana, donde vivió también Virgilio Piñera, y vemos la ventana abierta por donde entraba sigiloso alguna que otra noche un fumigador. Nos sentamos en el café La Lluvia de Oro, a donde iba José Lezama Lima a conversar con sus amigos, o vamos hacia el banco del Parque de los Enamorados, donde el autor de La Cantidad Hechizada solía tomar el aire de Cojímar. Ponemos una diminuta placa conmemorativa en la puerta del edificio de Prado y Ánimas, convertido en solar, donde vivió Julián del Casal, mientras suben y bajan roldanas con cubos de agua. Todo este mapa transita con nosotros cada día, pero las palabras que escapan a lo instituido, a lo malvivido, a cualquier otro discurso que no sea literario, envueltas solo por su propio desafío, ¿dónde han quedado realmente? 4. Juan Carlos Flores, un poeta cubano ganador del premio Julián del Casal, me decía: un poeta es un depredador hambriento de otros peces. Esa es la verdadera trascendencia de su oficio, comer para servir de carnada. Solo si sirve de carnada ha trascendido. Lo que ocurre en el caso de los poetas cubanos es que el poeta trabaja con aquellos desperdicios que un buen estómago de tiburón con todas las facilidades a su alcance ya desechó. Come su carne tibia, no caliente ni en exceso fría o congelada, la devora tibiamente cuando le llega hasta la orilla, recicla lo que el mundo hace tiempo degustó y lo hace con residuos, lenguajes, pensamientos y filosofías pasadas, porque los períodos literarios, las modas, las revistas y los libros llegan a la isla afortunada y desgraciadamente tarde, cuando menos con 10 o 20 años de retraso de su apogeo. Y el poeta, buceador, inmerso en la maldita circunstancia del agua por todas partes, como llamar a Virgilio Piñera esa situación geográfica y mental que lo delimita, sabe que el agua lo inunda, aunque trate de retirarla un poco, y la costra de salitre dejará salpicaduras, manchas sobre los cuerpos que después quemará. Ese exceso de mar, como ontología o profundidad, crea una atmósfera de encierro y deseo de transgresión constante, una dicotomía o dualidad de lenguajes, una fractura o grieta entre el adentro y afuera, muchas veces insalvable. Podemos disecar un mar, pasar la lengua por el muro pegajoso y hallar todavía algún dulzor. La especificidad del paladar cubano está en esa bifurcación, entre muy dulce y salado, entre lo trágico y lo jacarandoso, entre lo ortodoxo y lo flexible,
entre lo simbólico y lo conversacional, entre lo peninsular y lo criollo, entre metrópoli y colonia, entre heroico y cínico, entre intramuros y extramuros, entre el norte y el sur, un sabor yuxtapuesto hasta el extremo, provocando un doblez de la lengua, del humor y de la moral, como el del queso y la mermelada juntos. Por eso, los poetas cubanos buscan su alimento en la supuesta inocencia de una costa contaminada con restos de embarcaciones hundidas, corales, huesos, algas marinas, oropeles y podredumbre. Viven de peces que se escapan de aguas más frías y se refugian en la costa o mueren. Esa instalación del yo inmanente en el centro del agua como un anzuelo, la detención del tiempo y el cuerpo expuesto al reciclaje constante o refrito de lo que viene de afuera, lo llevan hacia el lenguaje contaminado como única trampa o salvación. Se vive en la poesía, diría que hay en la isla más poéticas que destinos, como una forma de adquirir la diferencia, como una moneda con la cual pagar la culpa por esa diferencia de un no ser sostenido como enfermedad del ego, a lo que yo llamo elefantiasis, hinchazón constante de los tejidos celulares, abultamiento exacerbado por alguna fe y a la vez falta de fe que nos hace buscar la perpetuidad en idolatrías, religiones, ideologías, modas y camuflajes. La poesía como estrategia para un doblez u opción ante una vida no vivida, sitio donde el poeta inventa instrumentos de navegación para un juego de abordaje inmediato que le extrapolen presente y realidad, simulación de paisaje, simulación de ideas y virtualidad extrema. Y el lenguaje, esa masa de mar sucio en la que se adentra, y la palabra, delegada de otro contexto también arbitrario, flota y sea cuanto se pesca allí, un país, una utopía, un destino prendido con alfileres. Delirios de discursos, voces, fragmentos que se atropellan para amarrar un sitio, entre cruzamientos en zonas de la conciencia, sin rompimientos abruptos, sin derivas, quiero decir, apenas sin vanguardias poéticas, ya que las olas, aunque choquen contra los arrecifes, siempre regresan. No obstante, muchos poetas todavía pujan por convertir su hecho estético en un proyecto donde afianzar la nación como si ésta fuera un barco a flote. Pero sabemos que todo cuanto arraiga a los hombres por medio de valores, sentimientos en un tiempo, una historia, un lenguaje, es el principio de alienación, como ha dicho Maurice Blanchot. Por ejemplo, Cintio Vitier, autor de Lo cubano en la poesía, libro canónico, enlazó peligrosamente a Félix Varela, a José Martí y a la Revolución Cubana, creando una teología de la historia en ese sol del mundo moral, 1975. Vengo de un país de poetas y utopías, de una isla mental virtual, de una situación rara de quien entra y no sale del túnel, aunque luego ya salga. La segunda parte de la frase de Vigilio Piñera, nadie puede salir, nace de una experiencia extraña, porque nunca se va hacia ningún sitio. Se parte de la isla para entrar siempre en ella, en una situación del yo oclusiva y circular que hace una elección rápida de aquello que lo contamina y traga buchitos, como se toma el buen café para que su aroma perdure más. Por eso, los poetas buscan la libertad como primer motivo de su existencia, carencia esta que no se suple desde presupuestos estéticos, sino desde la falta de ser, de querer ser, de legitimar esa idea de nación y de pintar la mano después, como en el caso de Julián del Casal, cuando pinta en sus poemas cielos glaucos y falsas nieves. Cuando se sale de la isla por cualquier vía, sea esta literaria, física o mental, cuando ese yo sale, no puede desembarazarse de los lenguajes prestados con los que partió, como si fueran lo único adquirido como valor real, afirmándolos o negándolos. Ese amarre, como dirían los santeros, ese broche de cierre permanente, como diría una modista, ese nudo, como diría un marino, ese nudo es la isla que resucita a través de una recortería de arbitrariedades con relación al paisaje, al vivir, al hacer y al ser. Mientras que el yo también se restituye sin mantenerse en el hecho, en lo ocurrido, sino manteniendo lo ocurrido en el yo, con unos deseos del yo para el recuerdo y manteniendo a ese yo que aparece en todos los lugares de la acción, muchas veces nos quedamos en la prórroga de que las historias estuvieran contenidas en él. Mientras que la ciudad también se rearma en las poéticas con texturas, ideas y símbolos manoseados y elegidos a ojo de buen cubero, como diría mi madre,
que luego se recomponen en el texto para un mosaico lugar-obsesión. Estructuras y sintaxis que por fuera se ven enteras, aunque por dentro estén profundamente rotas, empatadas, surcidas, como sus calles y sus edificios. Porque el individuo ha pagado su precio social, su masa, con un complejo insalvable, con su falta de individualidad, con su demostración de semejante, con su simulacro de igualdad. Pero toda cuesta es un peligro, y a la escasez de autores, lecturas, comida, luz, vividas, se contrarrestó con la cantidad desmedida de lenguajes transportando sabores, colores, texturas, sustancias muertas, venidas a través de otras literaturas, arbitrariamente llegadas junto con las compotas desde el Came, o en las maletas de la tía de alguno que viajó, o en las imágenes de las películas rusas, europeas, de la Siberiada de Mikhalkov y Konchalovsky, de los polacos prisioneros de Varda, de Marta Mesarov, la húngara, de las herederas, de Sanucio, de Tarkovsky, y el lenguaje entró en la zona de Stalker al decirnos que todo es un guión. Se tornó respiración, fuga, tempo, sacrificio. Zonas con metástasis fueron recicladas, reabsorbidas bajo el calor tropical, en la costa dispuesta para una metafísica letal, picada de mosquitos, bacterias y cachivaches.